Bien, en este video ejemplificaré el uso del modo hoja de cálculo en la calculadora Casio FX-991EX para procedimientos iterativos. Para tal efecto, me serviré del siguiente problema. 10.1. Suponiendo que la ley de Raoult es válida, realice los cálculos siguientes para el sistema benceno-tolueno. Inciso D. Considere la fracción gaseosa del componente 1 igual a 0.33 y P igual a 120 kPa. Encuentre la fracción líquido del componente número 1 y T. Solución. Bueno, antes que nada, debemos plantear las definiciones que conformarán nuestra secuencia recursiva de aproximaciones. Así, tenemos el parámetro alfa, que es el que calcularemos y contrastaremos hasta lograr congruencia en dos lugares decimales. Este se define como el cociente de la presión de saturación del componente 1 sobre la presión de saturación del componente 2, ambas evaluadas a la misma temperatura, donde despejando las presiones de la ecuación de Antoine y sustituyendo en la definición de alfa, así como tomando el logaritmo natural a ambos lados de la definición y simplificando del lado derecho, llegamos a esta ecuación, donde alfa j denota la j-ésima aproximación de alfa, a, b y c son las constantes para la ecuación de Antoine, y tj es la j-ésima aproximación de t, donde esta se determina a partir de la ecuación de Antoine, evaluando en la j-ésima aproximación de la presión de saturación del componente 1, donde esta a su vez se determina a partir de la ley de Raoult, evaluando en la aproximación número j-1 de alfa. Así podemos observar que para determinar la aproximación número j de alfa necesitamos conocer la aproximación anterior, con lo cual, para realizar la primera iteración necesitaríamos un alfa inicial, cuya selección realmente es arbitraria, y que, sin embargo, con el fin de reducir el número de cálculos necesarios, definiremos. Así, de manera enteramente análoga a alfa j, tendremos alfa 0 como un cociente, donde las presiones de saturación se determinan a partir de la ecuación de Antoine evaluando en T0, que es nuestra primera estimación de T, y que a su vez se define como el promedio de las temperaturas de saturación cero de los componentes, donde éstas se determinan a partir de la ecuación de Antoine evaluando en P. Ahora, moviéndonos en retroceso, podemos despejar las presiones de saturación de la ecuación de Antoine, sustituirlas en alfa 0, tomar el logaritmo natural a ambos lados y simplificar del lado derecho. De esta manera, obteniendo esta ecuación, que como podemos observar es bastante semejante a la ecuación anterior. Una vez dispuesto lo anterior, podemos comenzar nuestro procedimiento. Primero, extraemos las constantes para la ecuación de Antoine. En este caso, son las que vienen en el apéndice B del libro de Smith. Luego, mediante la función STO, procedemos a almacenar los valores en las literales de la calculadora. Ahora sí, podemos entrar en el modo hoja de cálculo. Nos vamos al menú, nos vamos al modo hoja de cálculo y procedemos a insertar nuestros datos. Cabe decir que estos aún podríamos haberlos almacenado en estas literales. Sin embargo, habrá ocasiones en que tengamos más datos que literales. En tal caso, procederíamos de manera similar como lo haré ahora. Entonces, primero debemos calcular nuestras temperaturas iniciales. En este caso, serían igual B sobre A menos el logaritmo natural de P, que sería igual a 1 menos C. Será la temperatura 1. Aquí tendremos la temperatura 2
será igual a b sobre a menos logaritmo natural de p menos c. Luego calculamos nuestra temperatura promedio, que sería igual a 3 más B3 sobre 2. Luego, ya con esta temperatura y la ecuación anterior, podemos calcular nuestra primera aproximación de alfa, que sería igual a E elevado B sobre la temperatura, que sería C3 Bien, una vez calculado esto, podemos comenzar nuestra primera iteración. Primero calcularemos la presión de saturación, que sería igual a P por Y1 más Y2 por alfa 0. Con esta a su vez podemos calcular una nueva temperatura, que sería igual a B sobre A menos el logaritmo natural de esta nueva presión, que sería igual a B4 menos C. Luego, con esta podemos calcular una nueva alfa. Sin embargo, ahora ya no necesitamos escribirla toda. Lo único que necesitamos hacer es irnos a opciones, copiar y pegar. Cabe mencionar que nunca es buena idea presionar ON. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Podemos observar en la fórmula de alfa 0 que se está referenciando esta celda, C3. A la hora de arrastrar alfa hacia abajo, la referencia también se desplaza, evaluándose este nuevo valor. Este es el principio del que nos valdremos para ahorrarnos el trabajo. Asimismo, habrá ocasiones en que deseamos que la referencia no se mueva, como por ejemplo en la presión de saturación. Aquí tenemos a P en la celda A1, sin embargo, P es constante y no deseamos que cambie. En tal caso, debemos insertar una referencia absoluta. Para ello, introducimos dos símbolos de dinero de la siguiente manera. Listo. Ahora solo es cuestión de arrastrar la celda. Y proseguimos.
En este caso conseguimos una congruencia en dos lugares decimales, que es lo que buscábamos, con lo cual podemos dar por finalizada la iteración. Y puesto que este valor depende de esta temperatura, podríamos considerar que esta es la T que buscábamos. Ahora, si quisiéramos conocer ese número con 4 lugares decimales, lo único que tenemos que hacer es invocar el valor de la celda. Para ello escribimos C6 y esta es la temperatura que necesitábamos. Y podemos hacer lo mismo con los demás valores. Eso es lo que comprendería nuestra respuesta. Bien, ¿qué pasaría si, como ahora, hubiese cometido un error? Podemos observar aquí que A1 es igual a 13.7819, mientras que el valor insertado es igual a 13.7829. En este caso lo que tendremos que hacer es insertar un nuevo valor. Aquí se hace de forma diferente. Luego, lo único que tendremos que hacer es recalcular. El nuevo valor de temperatura sería que podemos observar eran los resultados originales. Ahora bien, puede que se pregunten, ¿por qué no después de haber calculado alfa, utilizamos la temperatura anterior para calcular nuevas presiones de saturación, para calcular un nuevo alfa, con el cual calcular una nueva presión y una temperatura, y así sucesivamente? Bueno, pues la respuesta estriba en que a pesar de lo que estos valores sugieran, este y este siempre van a ser iguales, así como este y este. Como evidencia de lo que argumento, presento lo siguiente. Correcto. Hasta aquí las definiciones son las mismas, e introducimos tres nuevas. Las presiones de saturación despejadas de la ecuación de Antoine, evaluadas en la temperatura anterior, y la alfa evaluada en estas presiones. De entrada, podemos observar que al despejar esta presión en esta ecuación, llegaríamos a esta misma expresión, lo cual implica que esta presión y esta presión son las mismas. Por lo tanto, es innecesario realizar este cálculo nuevamente. Luego, si aplicamos el logaritmo natural a esta definición, obtendremos este resultado.
Simplificando del lado derecho, llegaríamos a este resultado. Como podemos observar, este y este son iguales. Por lo tanto, calcular algún AJ más 1 a partir de algunos PSAT 1 más de J más 1 y PSAT 2J más 1 es redundante. Así finaliza mi argumento y este video. Muchas gracias.